¿Qué tal? Ya estoy contigo. Estaba echando un vistazo. A ver, ahora que no nos oye nadie, ¿te crees que sabes lo que es el dinero? ¿Sí? ¿Seguro? Pues espérate porque te voy a dar un par de pinceladas nuevas. Yo soy Alfonso Fraile y como sabes me dedico a hablarte de economía, empresas y descubrimientos. Y en particular dentro de la economía, las finanzas y el dinero parece que es algo que de obligado manejo diario. Para explicarte lo que es el dinero y que lo puedas comprender un poco mejor, algo que probablemente te ayude en el futuro, te voy a empezar explicando la definición clásica de esto, los tres componentes que tiene el dinero, para lo que sirve y cómo funciona, que tiene mucho más que ver con la confianza de lo que te puedas suponer. En primer lugar, el dinero cuando se define un poco por sus funciones. Es un medio de pago, evidente. Esto ya lo sabías, sí, pero ahora te voy a hacer la siguiente reflexión. Es el único medio de pago intercambiable por todas las demás mercancías. Aunque tú también puedes por tu cuenta, con alguna de tus amistades, intercambiar unos auriculares sin cable por unos auriculares con cable, eso no sería una transacción de dinero, sería lo que ha habido toda la vida. Medio de pago, la mercancía intercambiable por todas las demás mercancías. Si quiero un coche, si quiero una camisa, una blusa, lo que sea, a cambio doy dinero, X cantidad de dinero. Esa es la primera de las tres, pero no es la única. Además de eso, se le suele considerar una reserva de valor, en el sentido de que si tú tienes dinero acumulado, tienes un almacén virtual, no físico, o físico con billetes, que te va a permitir tener X, Y o Z mercancías en el futuro. Es una reserva de valor que tiene un valor en sí mismo. Esto es más discutible y es un poco más abstracto, y yo lo cuestiono, pero te lo van a decir en todas las definiciones clásicas. Yo te he dicho reserva, hay gente que utiliza la expresión reserva de valor y otra gente que utiliza la expresión depósito de valor. Depósito con almacén pega más, pero quédate con el concepto. Y luego es una unidad de cuenta, también sirve para medir. Ya hablamos en el aspecto cuantitativo. Es decir, si yo me voy a comprar unos auriculares que cuestan 50 euros, son 50, no son 60 ni son 40. Si yo pago 100 me tienen que devolver 50. Y si pago 40 me van a pedir 10 más. Eso es lo que es el dinero realmente, no es otra cosa. Por eso hay mucha gente del mundo de los economistas de salón que lo consideran también un concepto y una abstracción, porque tiene que ver con una cuestión clave. Ahora que no nos escucha nadie, la confianza. Yo tengo que confiar en que los auriculares que te voy a dar, si soy un pequeño comerciante con una tienda que vende eso, que los billetes que tú me das son válidos. ¿Y para mí qué significa que sean válidos? Que cuando yo con esos billetes vaya a otro sitio a comprarme otra cosa, me los admitan y yo pueda adquirir mi mercancía, ¿vale? Confianza. Y esto siempre me ha resultado algo curioso e interesante, porque la gente suele decir que el dinero es algo fiduciario, o que el sistema financiero, bancos, entidades de crédito, etcétera, son fiduciarios. Toda la economía es fiduciaria, porque cuando yo compro los auriculares, yo no sé seguro si me van a valer o no me van a valer, si me van a funcionar bien o no, si me van a gustar o no. Por lo tanto, yo confío en que me gusten porque ya los he visto, porque tengo alguna de mis amistades tiene unos iguales, los he probado y me han gustado. Pero la confianza. Sin confianza no hay actividad, no hay intercambio, no hay dinero, no hay ingresos, no hay gobiernos, no hay estados, no habría nada, de nada, de nada. Estaríamos en el vacío, en un inmenso agujero negro, en este caso económico. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque además de ser muy importante y de ser una de las 3 secciones de este canal, acto seguido de hablarte de te hablaré de algún tipo específico de dinero, ¿vale? Pero eso será en otro vídeo. En este quédate lo mismo, con que el dinero se basa y utiliza la confianza para intercambiar productos y servicios. Una y otra y otra y otra vez. Y además hay un efecto que tiene algo de paradójico, hay quien dice que algo de contradictorio, y es lo que ayuda el que el dinero circule. Cuando el dinero circula, eso produce un efecto curioso. Por ejemplo, te voy a contar lo siguiente. Un turista de Canadá decide visitar España. Va a un establecimiento de turismo rural y se aloja allí. Y cuando va a pagar, se da cuenta de que necesita cambio. El gerente de la casa de turismo rural le dice que no tiene cambio, con lo cual él se va a la carnicería porque le han dicho que venden unos filetes buenísimos y se va a comprar la carne y allí le dan el cambio. Cuando vuelve, le da el billete de cambio de 50 euros al del hotel. El del hotel va corriendo para pagar al pescadero porque le debía 50 euros porque le había encargado pescado para poder ofrecer a los comensales en su casa. A su vez, el pescadero va corriendo a la gasolinera porque había tenido que reponer de combustible su vehículo y entonces lo había dejado a cuenta y se lo paga. Y en la gasolinera
coge el gerente también sus 50 euros para ir a pagar al carnicero, al que también le había comprado. El carnicero se da cuenta de que un hijo suyo se alojó en la casa de turismo rural y no se lo había pagado y va y se lo devuelve. Con lo cual vuelve otra vez los 50 euros al gerente de la casa de turismo rural. En ese momento el gerente de la casa de turismo rural ve cómo baja por las escaleras del primer piso el turista de Canadá, que le dice que le ha surgido una emergencia y que no va a poder quedarse y tiene que irse y que le devuelva el depósito de los 50 euros. Con lo cual le devuelve el billete de 50 euros. Por si no me has seguido, te lo cuento más despacio. Ha habido un billete que ha estado circulando de 50 euros o de 50 dólares o de la moneda de tu país y que ha vuelto otra vez a quien lo tenía. Es decir, todo el mundo tiene el mismo dinero que tenía antes de que llegara el turista. El mismo. Ni un dólar ni euro más. Sin embargo, hay un montón de gente que ha pagado sus deudas por el camino. Ah, ¿dónde está el truco y la trampa? Pues déjalo en los comentarios si quieres, pero yo te voy a dar una pista. El hecho de que una mercancía, la única mercancía intercambiable por todas las demás, sirva como medio de pago, hace que circulen productos, mercancías, bienes y servicios que de otra manera no circularían. Pero no hay truco ni trampa. El que te he puesto como ejemplo, que es turista, en realidad es el banco emisor de la moneda, el Banco Central, que hoy en día son todos organizaciones semigubernamentales. Tienen cierta independencia de otros poderes de los gobiernos, depende de los países o de los territorios, pero funciona así. Quédate con eso y déjame en los comentarios si te apetece qué es lo que pasa con ese billete mágico que tantas cosas ha conseguido pagar con uno solo. Parece un poco contradictorio, es más paradójico que contradictorio. Pues me despido ya, no sin antes recordarte que este es un canal de libertad con principios y que sin principios la libertad no tendría sentido. Que te vaya muy bien, hasta la próxima, chao.